Si tú lo estás viendo en el otro es porque tú lo tienes. Cuando tú te sanas a ti misma, tú empiezas a ver a todo el mundo con los ojos del amor. Es irónico que tú, siendo la CEO de un centro que habla de eso, tú hables de belleza interior. Y entonces yo viví mucho hacia afuera, toda mi vida, y por eso era infeliz. Aún teniendo una vida hermosa, aún teniendo un esposo, una familia, una carrera, era speaker, viajaba por el mundo dando conferencias y yo estaba infeliz. ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería esta? Mira, este episodio es traído a ustedes por Banco Popular. 60 años siendo el banco de las ideas. Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast que nos invita a hablar diferente y a cambiar la conversación. Exploramos las historias de aquellas personas que transforman nuestros entornos y nos llaman y nos inspiran a hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y hoy cuento con una invitada de honor, Laura Hurtado. Laura es coach de vida y una apasionada conferencista que nos lleva y nos invita a ser nuestra mejor versión. Nos lleva desde nuestra vulnerabilidad a buscar y a potenciar esas mejores áreas para ser mejores líderes y mejores personas. Ella misma nos ha mostrado sus adversidades y generosamente comparte esos contenidos de valor a través de sus plataformas. Vamos a conocer un poquito más de ella, así que acompáñennos. Hola Laura, bienvenida. Hola estás? Lara, gracias, muy bien, honrada de estar aquí contigo, una maestra en comunicación. No, maestra tú, oye, ¿quién habla? Tú que eres una apasionada conferencista, tu reputación te antecede definitivamente, de tus charlas y los que tenemos el privilegio de seguirte en las redes, en tu Instagram, todos tus contenidos de valor que generosamente, lo digo, lo compartes y sirven para... Yo creo que para también, no solamente reflexionar, sino también tomar acción. Y uno de los contenidos que más me apasiona es esas enseñanzas de tu vida personal. Tú hablas mucho de vivir en libertad. Uh-huh. Y has compartido un poco eso. Compártenos qué quiere decir para ti vivir en libertad y cómo llegas a eso y nos invitas a otros a vivir en libertad. Qué linda, gracias Lara. Mira, hace como 4 años yo siempre me dediqué a manejar las marcas de otros. Yo soy una apasionada de la administración, del marketing. En ese camino decidí estudiar ser coach organizacional, prepararme para eso, para poder liderar mi empresa. Y recuerdo que un día yo dije, wow, yo siempre me he preocupado por la marca de otros y la mía y mi voz. Pero yo decía, yo no quiero, sino no me sentía cómoda siendo influencer de marcas, algo así. Pero yo siempre me he sentido cómoda ayudando a otros. O sea, yo siempre he sido esa que a la amiga la escucha y le da un consejo y naturalmente me considero como un alma vieja, vamos a decirlo así. Y el día que hice ese clic de que yo podía por mis redes o por mis plataformas contar mi vida y a través de eso ser yo misma tratando de reflexionar, de ver qué era lo que yo podía sanar, encontrar, pues ahí empezó realmente a crecer mi marca, a abrir, cuando me di cuenta que podía alzar mi voz. Entonces, en ese camino, bueno, primero, como siempre, uno se confunde con sus roles, ¿no? Soy gerente de ventas del Catador. Después, creé una empresa junto con mi esposo que se llama Sculptor. Y ahí, bueno, cofundé la empresa con él. Luego, bueno, me convertí en CEO. Y ese camino a mí me ha traído una sanación y un proceso de mucho autoconocimiento. Porque cuando uno hace parte de una empresa, como que trabaja y al final 6 de la tarde te tranquilizas. Pero cuando tú eres el dueño, vienen como que todas las situaciones mentales. Yo digo que cuando uno empieza a liderar, salen todas tus heridas, sale todo eso con lo que tú no puedes batallar. Y yo decía, ¿por qué hay cosas que me fluyen súper bien o personas que me fluyen muy bien y por qué hay otras que no? Para no alargar mucho la historia... La cabeza tuya va rápido. Sí, realmente sí. Ahora tengo que pausarla. Pero... en ese camino de ir descubriéndome yo a través de mis roles y darme cuenta que pues yo no era nada de eso, sino que al final nada de ninguna de esas posiciones me daba felicidad, porque la misma herida y la misma situación se seguía repitiendo. Y en ese camino me di cuenta que todo lo que yo soñé que me iba a hacer feliz, tal vez ser alguien, tener ciertas cosas, tener un estatus, un rol de speaker, de mentora, aunque yo llegaba, me seguía dando un vacío. Te sentías que te faltaba algo. Exacto. Y yo dije, hay una confusión interna, algo me pasa. Y empecé como todo este proceso que arrancó para muchas personas en la pandemia de despertar, de decir, ¿cuál es el verdadero significado de mi vida, de mi alma? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué estoy aquí? Y en ese camino que me ha tomado, bueno, ya 4 años y medio, hace como
8 meses dije, bueno, ahora ¿qué es lo que sigue para la marca Laura? Ya no es la esposa del doctor, la CEO de Sculptor, la speaker, mentora para médicos, sino ¿quién es Laura y qué quiere hacer? Y en ese branding, al final yo entendí que hay una palabra que al final yo entiendo que todos los seres humanos buscamos, es la libertad. La libertad de la mente, la libertad del espacio, la libertad del tiempo. Y aproveché todo esto que me gusta a mí de branding con mi nombre, que se llama Laura Hurtado, y le puse libertad humana. Porque al final era algo que englobaba todo lo que yo he vivido en mi camino de sanación y al final me gusta compartir con mi cotidianidad. Y eso, ahí nació la marca. Y ese, tú dices, el largo camino de sanación. Todos tenemos que sanar algo, Así definitivamente. Pero esos desafíos que tú tuviste que sanar, ¿cuál fue el más difícil? ¿Te dio miedo presentar? O sea, en mi caso, aunque mucha gente dice que no, uno de los miedos más grandes y desafíos es salir públicamente, hablar en público. Total, justamente el hecho Pero ¿cuál fue para ti esa sanación que decís, sí puedo hacer? Bueno, hay muchos. Yo pienso que el de definitivamente tú salir delante de muchas personas. A mí la vida me fue dando oportunidades ahí, y la mayoría de oportunidades fueron en el exterior. Justo hubo una que era hacer conferencias en portugués, porque en Brasil a nosotros se nos daban, o sea, nos llamaban, vengan, presenten, y yo decía, la primera vez lo hice en español, yo después dije, no, para conectar definitivamente con la gente hay que hacerlo en portugués. ¿Aprendiste portugués? Aprendí portugués en 6 meses, y eso es un ejemplo de algo, y por supuesto no es solo el hecho de la conferencia, es todo lo que tú descubres detrás de cómo tú vives del reconocimiento y cómo eso al final es un castigo mental, porque sufres demasiado cuando te comparas, cuando vives de la aceptación de la sociedad, que todos pasamos por ahí. Y eso inclusive es algo que tú no sanas una vez, tú recaes, pero ya por lo menos tienes que volverte el observador de eso. Pero esa es una experiencia que se me viene a la mente por lo que mencionas, pero si yo tuviera que escoger una, para mí fue el control. Yo todo lo quería controlar. Porque, como tú bien dices, mi mente va muy rápido. Sí. ¿Por qué? No sé, así nací, o sea, como que yo tengo una capacidad de ver o sentir a veces un poquito más allá de lo que parece visible, y voy a toda, o sea, ya digo, espérate, si esto está así, puede ser así. Entonces, a mí me costó mucho cuando empecé mi emprendimiento de aceptar que los demás también lo podían hacer bien, y yo lo quería hacer todo. Todo era todo, o sea, la contabilidad, las redes. Wow. Y sufrí, Lara. Me acostaba a las 10 de la noche, lloraba, me salía todo bien, pero al final siempre me estaba victimizando. Todo me toca a mí, yo no puedo con esta empresa sola. Y era un círculo vicioso de mi propia mente por el control. Así que si yo tuviera que escoger una, más que el miedo a hablar en público, que esa es dura, es soltar el control, que también tiene que ver con esa. Porque cuando tú quieres controlar todo que y sea no perfecto. fluye, que sea perfecto, quedar bien, ser aceptada, sobre todo a mí, yo que soy extranjera, cuando tú migras a un país, inconscientemente tú quieres encajar, quieres pertenecer. Uh-huh. Y liberarme de eso, al final yo creo que todo se resume a control, porque uno tiene que entender que al final no tenemos el control de nada, y lo que va a pasar, va a pasar. Una de las cosas que más amo de tu perfil, tú hablas mucho de vulnerabilidad y te muestras mucho. Y para muchos de nosotros, las debilidades, o sea, la vulnerabilidad es una debilidad. Si te muestras, la gente se pone careta, si lo sabemos, Laura. Vivimos, y eso es parte de lo que tú hablas, de la libertad. Despójate de todo. Pero tú has proyectado las debilidades como una fortaleza. ¿Cómo tú pasas de mostrar lo que es ser débil o tus defectos, tú dices, vamos a trabajarlo, enfócate en como una fortaleza? Explícame eso. Cuando hay otras personas que te dicen, olvídate de tu debilidad, enfócate en la... Sí. Total. No, mira, si hay algo que yo puedo decir a todo pulmón, como digo yo, es que en tus defectos, en tus sombras, en lo más difícil de ti, está tu grandeza. Pero no nos lo enseñaron así, nos lo enseñaron a tapar. Exacto. Justamente por todas estas capas mentales y etiquetas que nos ponemos de ser aceptados, ser sostenidos, ser parte de... Valorados, exacto, apreciados. Pero al final eso lo único que te hace es vivir en una jaula mental hacia el otro y no hacia ti. Entonces,
ya para nadie es un secreto que el camino de la realización personal y de la libertad es el autoconocimiento. Y cuando empieza el camino del autoconocimiento, lo primero que sale, porque como buenos juzgadores que somos todos los seres humanos, son tus partes malas, siempre. Entonces, tenemos dos opciones, es decir, o darnos mucho palo, como dicen, o agarrarnos de ahí y en vez de juzgarnos, entender por qué yo soy tan controladora, por qué yo soy tan gritona, por qué yo estoy sintiendo envidia. Entonces, cuando uno se profundiza ahí, todo lo que ya es bueno se va a triplicar y multiplicar. Y inclusive, bueno, si yo me atrevo a decir que hay un común denominador en todos los libros de autosuperación y crecimiento personal, y es justamente eso, ir a tus heridas, ir a eso donde más te duele, que es lo que te demuestran los demás. Porque, claro, como te decía al comienzo, eso. ¿Por qué hay personas que tú dices, ay, qué rico, me llevo súper bien, y otras que te sacan tu peor versión? Bueno, eso no es nada más que un espejo de algo que tú tienes en tu herida. Entonces, cuando uno empieza ese camino de las heridas, encuentra el trauma que le dio muy duro, porque todas las heridas vienen generalmente de un recuerdo, de algo que se te quedó marcado emocionalmente y en tu cuerpo, pero como que nadie nos mostró ese camino para crecer. Y yo creo que es ahí donde está la respuesta, porque afuera lo único que tú haces es un círculo vicioso falso. Y muchas personas tratan de tapar, ocultar esas heridas, no olvidarlas. Uh-huh. O tratar de ponerlas en el baúl más recóndito y más lejano de nuestro corazón, de nuestra mente, para no recordar. Total. Y entonces tú nos invitas a que no lo hagamos. Si somos débiles, aquellos que hacen... A mí una de las cosas que más me sorprendió, tú te has superado a ti misma. ¿Sí? Sí, 100%. Y yo otra cosa que pienso es que uno no puede... A mí me gusta mucho el coaching y el crecimiento personal, y no me sentía coherente yo hablar de eso si no era desde mí misma, porque es muy fácil hablar para afuera. Mira, hay que sanar, él es un odioso, él es un envidioso, a este le falta de control. No, si tú lo estás viendo en el otro es porque tú lo tienes. Cuando tú te sanas a ti misma, tú empiezas a ver a todo el mundo con los ojos del amor. Tú empiezas a ver a todo el mundo perfecto, porque no es contra ti, porque tú ya te sanaste. Entonces, cuando la gente entiende ese círculo vicioso de que el único problema de la existencia es contigo mismo, entonces se acaban los problemas, se acaba la comparación, se acaba la envidia, se acaba el ego, se acaba las peleas, la guerra que estamos teniendo en el mundo, porque justamente no hay un modelo educativo que nos enseñe a ir hacia adentro, sino es hacia afuera. El famoso autoconocimiento que tú hablas. Exacto. Y entonces yo viví mucho hacia afuera, toda mi vida, y por eso era infeliz, aún teniendo una vida hermosa, aún teniendo un esposo, una familia, una carrera, era speaker, viajaba por el mundo dando conferencias, y yo estaba infeliz, yo estaba acelerada, yo seguía con mi mismo problema de control por mi herida de traición, de mi historia familiar. Solo cuando llegué ahí, entonces ahora cualquier cosa me gusta. Así sea espectacular, o sea un viaje, o sea quedarme en mi casa un fin de semana. Y entender eso es tan mágico. Entender eso para mí es la verdadera libertad. Claro, porque vivimos atados, cadenas que nos... Pero esa autoaceptación, ¿cómo uno arranca ese proceso de me voy a autoaceptar como soy? Porque paradójicamente tú eres CEO de Sculpture. Yo creo que ese es el sitio donde toda mujer desea ir. Ponerse en las manos del doctor, tu esposo, y del centro, porque pensamos que mucho en nuestros defectos físicos. Uh-huh. Físicamente, ¿qué es más importante? A veces estamos bellas por fuera y no tan lindas por dentro, o al revés, que a veces por dentro somos muy lindas y tenemos que hacernos nuestros arreglitos. Y es irónico que tú, siendo la CEO de un centro que habla de eso, tú hables de belleza interior. Parece irónico, pero creo que ese fue el camino que me puso Dios para descubrir el propósito de ser promotora de la belleza interior. Porque, claro, nosotros empezamos en Sculpture, cirugía plástica, ayudar mujeres, pero trabajar ahí nos dio el camino y la apertura de darnos cuenta el vacío emocional en el que vivimos los seres humanos, pensando que los problemas se resuelven del físico. Gracias a ver tantos casos, es que no fue que yo lo inventé, es que más de 2,000, 5,000 casos entre cirugía plástica, medicina funcional, dermatología. De los propios. Y yo decía, ¿por qué? De los propios pacientes, que nosotras les decimos obras de arte. Y yo decía, ¿por qué hay mujeres que tal vez según mi ego y mi juicio no son tan lindas, pero están felices, son hermosas, saludan, una seguridad que tú dices, wow? Y otra
que según mi ego, mis paradigmas mentales, son hermosas por fuera, parecen unas Barbies y vienen solo a retocarse una cosita, y están tristes en la consulta, están amargadas, no les gusta nada. Tú les haces Botox, no quedan felices. Les haces una cirugía, no quedan felices. Entonces, ¿será que el problema es físico o será que el problema es de tu autopercepción? Y ahí nos dimos cuenta que, claro, todas esas pacientes que sí estaban enamoradas de sí mismas, todo les iba a gustar, todo, cualquier ayuda que les iba a hacer Ricardo. Claro, Ricardo es un escultor y él hace unas cosas hermosas, pero él no es mago. Él no opera divorcios, él no opera problemas mentales de sanación. Cirujana del alma, ¿no es? Exacto. Entonces ahí ambos dijimos, espera, de alguna manera la cirugía plástica y la medicina estética funcional y dermatología puede ser la punta de lanza para que la gente se enamore y les enganchemos también este camino de autoconocimiento tan hermoso. Y eso es lo que ha pasado con Sculptor. La gente llega como, ok, porque yo quiero mis apps, pero ven, más allá de los apps, vamos a ver tus hábitos, vamos a ver tu mente, vamos a ver tu cuerpo, cuál es tu autopercepción. Y yo, de hecho, creo que Sculptor ha sido mi camino de sanación y de descubrir mi propósito en la vida al final. ¿Tú pensaste alguna vez cuando tú venías por primera vez, que el otro día compartiste tu historia desde cuando conociste? Bien bonito, tú lo haces frecuentemente, pero pusiste fotos de cuando conociste a Ricardo, que eras una niña. ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería esta? No, en lo absoluto. Mira, yo soy de Bogotá y bueno, uno siempre en Bogotá es una ciudad grande, hermosa, con muchas posibilidades. Y mi sueño medio remoto era, en caso de que yo me fuera de Bogotá, yo me iba o para Estados Unidos o para Europa. Decía yo, ¿no? Muy distante. Y tenía un montón de prejuicios. Yo siempre dije, yo no quiero una pareja rubios y azul. Yo no voy a conocer a nadie en un bar. Y así tal cual fue mi historia con Ricardo. Lo conozco en Cartagena cuando tenía 22 años. Y no, yo creo que uno nunca se imagina cómo la vida da tantas vueltas. Y lo hablábamos ahorita antes de empezar el podcast, que lo que va a pasar, Lara. Y si algo yo he entendido es eso. Nuestra mente cree que controla nuestra vida, pero hay algo mucho más fuerte que nosotros, y mucho más grande y poderoso, que lleva la vida de nosotros. Y cuando uno entra en ese flow, pues entonces vive más tranquilo porque se quita ese peso de encima. Claro. Pero no, nunca me imaginé que iba a vivir aquí en esta hermosa isla, que ahora soy muy feliz. De hecho, no me quisiera ir de aquí para nada. Hablábamos también que yo no me devolvería ya a Colombia, aunque amo y adoro y tengo toda mi familia y amigos allá. Ya me acostumbré. A mí me ha recibido muy bien este país y me gusta. Pero nunca me imaginé, y confieso que para mí República Dominicana era como Aruba, Punta Cana. O sea, era para venir de vacaciones. Exacto, un destino, un resort. Sí. Y bueno, descubrí una grandeza enorme aquí. Una de las cosas que más me llama la atención, obviamente, tú eres una mujer muy bella, has hecho tantas cosas porque hasta los retos los asumes y los desafíos con interés y valentía. Tú hace muchos años participaste en bodybuilding. Ay, sí. Y eso tú dices, wow. O sea, que no hay desafío o reto que tú no lo asumas y lo asumas con ese compromiso. Pero el otro día compartiste algo que me llamó muchísimo la atención. ¿No te sientes amenazada de que Ricardo, el doctor obviamente es guapo, es un cirujano plástico, comparta con tantas mujeres y todo? Y tú sabes cómo somos las mujeres de sabrosa. Doctor, ¿no te sientes amenazada? No, ni ahora. Ni te dan celos ni nada. Ahora mismo puedo decir con toda seguridad que no, pero fíjate que eso también fue un camino de sanación. ¿Sí? Porque por supuesto cuando empecé con él, bueno, lo primero es que si yo iba a decidir estar con un cirujano plástico, yo tenía que hacer las paces con que él iba a ver mujeres desnudas todo el tiempo. O sea, eso era normal. Pero ahí vienen varias connotaciones. Uno, mi camino de sanación al respecto, que ahorita hablamos de eso. Y dos, era que entender que para él, eso es como para ti, para mí, ver un Excel. Tal vez, cuando yo empecé a trabajar con él, el tema del desnudo, fíjate cómo la mente es todo un tema de costumbre. Como yo no soy médico y yo no estaba acostumbrada ni a ver mujeres desnudas, ni a ver heridas, al comienzo todo me impresionaba. O sea, la primera vez que yo entré al quirófano, yo casi me desmayo, yo no quería entrar. Después ahora lo veo como algo cotidiano y eso fue lo que él me hizo ver. Me dijo, Laura, es que para nosotros los médicos unos senos, un abdomen, no tienen nada que ver a cómo es en un momento personal. Entonces, uno, entender eso desde su mirada, uno solo lo entiende el que lo vive. O sea, es como para ti un Excel, para ti un libro, para ellos es algo completamente profesional, si lo hacen desde la ética, ¿no? Por supuesto. Y desde la conciencia. Y lo segundo es que también yo entendí en ese camino que cualquier inseguridad que yo sintiera no tenía que ver con él, tenía que ver conmigo.
Y también, por supuesto que tuve celos, por supuesto que en algún momento me sentí amenazada, como tú lo dices. Pero ya yo había tomado la decisión de estar con él, así que lo que hice fue llevarlo a mis sesiones de terapia, a mis sesiones de coaching. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué Laura se siente insegura? La mayoría de los problemas de celos y de inseguridad no tienen que ver con la pareja, tienen que ver con tus heridas de traición, de tu padre, de tu madre, con situaciones que te hayan pasado en el pasado, justamente para ir purificando tu alma y entender que al final todo esto es un juego. Entonces, yo con ese tema de la fidelidad hice mucho, no de la fidelidad o de los celos y del miedo. Entendí que igual las personas somos libres. Yo no soy la dueña de él no es el dueño mío. Y lo único es que nosotros tomamos una decisión consciente como pareja de compartir la vida, pero ni él es dueño mío ni yo soy dueño de él, y lo que yo tengo que luchar es por que todos los días la relación se fortalezca y que el costo de oportunidad de perdernos sea más caro que llevarse de una tentación. Y empecé a entenderlo por ese lado y para nada, al contrario ahora... me lo disfruto. Fresca, como dice. Fresca, me lo disfruto. Al contrario, me encanta ver cómo, o sea, las mujeres al contrario hacemos mucha empatía juntas también como mujeres, esa sororidad, porque a veces inclusive la relación con el cirujano necesita esa parte femenina y mucha conversación abierta con Ricardo de este tema. O sea, no es un tabú, se habla de todo y cuando hay una relación sana y de conversación abierta, el hombre tampoco se siente amenazado, sino que te involucra. Ahora, si yo hubiera continuado en esa versión brava, celosa, etcétera, ahí es que empiezan los problemas porque no se deja a la persona ser. Pero mira cómo tú hablas de libertad y la libertad te lleva a esa transparencia, esa sinceridad, a mostrarte tu pareja o con cualquiera, todos tus miedos. El miedo, ¿alguna vez has sentido miedo o actualmente tienes miedo a algo que tú digas, esto todavía no lo he vencido? Bueno, yo he tenido millones de miedos, pero millones, o sea, desde miedo a la oscuridad, miedo a las cucarachas, miedo a hablar en público, miedo a esto que estoy haciendo ahora. A mí antes me daba pánico que me sudaban las manos. Así que el miedo para mí es el mejor camino de ir encontrando también tus heridas. Y hay que entender que el miedo nunca se va a ir. El miedo siempre va a estar a tu lado y puede ser un aliado si no te dejas dominar de él. Entonces, si tienes miedo es porque algo tu cuerpo te está queriendo mostrar, o de que te prepares mejor o de que te protejas de algo, pero no para que te domine o te frene la vida. Pero sí, yo he tenido miedo muchas veces. A los aviones le tenía muchísimo miedo y ahí nos empezaron a invitar mira, hemos viajado a todos los continentes y yo sufría, me tomaba un vino, me tomaba una pastilla. Todo va a lo mismo tema de sanación. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo no me voy a morir hoy. Si me voy a morir, no lo puedo controlar. Entonces, al final, el mayor miedo es el miedo a morir. Y todos están relacionados con eso. A no ser aceptado es a morir. Y todos nos vamos a morir. Entonces, también viene ese tema de tú decir, yo no controlo nada. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Lo peor que puede pasar es que me arriesgué, me sale mal, hablan mal de mí. O sea, como irse a esa... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es el mejor ejercicio para mí, como para perder el miedo. Y en ese proceso de coaching, te das unas conferencias maravillosas, porque todo el que ha participado en una conferencia tuya me dice, tienes que ir, tienes que participar, nadie sale igual. Los líderes se abren y la verdad que tú has conectado y hablas de liderazgo. El verdadero líder, tenemos esa percepción equivocada de que hay que ser autoritario, de que tú eres el jefazo, el jefe. Nice. Y tú has mostrado una cara de liderazgo o otra faceta de el liderazgo real. Cuéntanos un poquito, ese coaching que tú haces a esos altos ejecutivos, ¿ves esos cambios? ¿Llegan a aceptarlo? ¿Qué es la parte más importante que tú les dices? Esto es lo que tienen que... este es el camino, por aquí es que tienen que arrancar. Sí, mira, yo me cansé de ver muchos libros de liderazgo donde todo era como un esquema de hacer fortalezas, debilidades. El famoso FODA. Eso, y todo, mucha información, pero muy poca esencia del alma. Y al final... ¿Qué me di cuenta yo en este camino? Cuando mi mayor sufrimiento emprendiendo fue ser líder. O sea, olvídate, las finanzas se resuelven, los impuestos se resuelven, los proveedores se resuelven. Pero manejar gente, ahí te saca, te desafía, porque la parte mental tú la resuelves, tú la estudias, tú la averiguas, tú te preparas. Pero la parte espiritual, la parte emocional, la parte de conectar con otros, no nos la enseñan. Entonces ahí yo dije, el verdadero liderazgo al final no es un tema mental. Es un tema espiritual, es un tema emocional
que todo el que quiere poder tener un impacto en otros tiene que conectarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos ponen en posiciones de liderazgo que automáticamente, no sé quién fue que nos dijo que eso nos pone en un punto de superioridad, inmediatamente tú te sientes con el derecho de atacar contra el otro o de darle una orden o de poner sus prioridades después que las tuyas. Pero al final, cuando vamos a ver, las empresas no están hechas de máquinas, están hechas de personas como tú, como yo, de carne, de hueso, que tienen hijos, somos papá, iguales, mamá, dolores, emociones, heridas. Entonces, ¿de qué nos sirve prepararnos mucho mentalmente si al final esa conexión humana real y esa validación no está? Y a través de todo lo que yo sufrí, porque yo también tenía colaboradores que yo no me soportaba o tenía otros que yo amaba, yo dije, ¿qué es lo que pasa? O sea, me di cuenta que el único problema estaba en mí y que todo lo que alguien me reflejaba mal, entonces no porque yo fuera la dueña de Sculptor o yo podía irme en contra de ellos, sino que yo tenía que ver por qué ella me activaba la herida de control o del reconocimiento, etcétera. Y cuando yo lo empecé a sanar, entonces todo empezó a fluir. Entonces ahí nace el tema de dar conferencias y me doy cuenta que la gente conecta mucho con eso porque nadie está hablando del liderazgo desde esa mirada, desde la mirada de tú y yo somos lo mismo. Y no somos importa. Seres espirituales también. Exacto, somos igual de humanos, igual de espirituales. Ahora mismo tú tienes el rol de vicepresidente, pero mañana no sabemos y el que está en compras puede ser el dueño de la compañía o no sé, y eso no nos hace diferentes seres humanos. Ahora tenemos roles, tenemos que comunicarnos, pero ni yo soy más que tú, ni menos que tú. Y muchas veces cuando los líderes abren esa vulnerabilidad, y nos pasó en esta conferencia, que muchas personas que ven a un líder controlador, histérico, nervioso, lo que sea, cualquier cosa que vean, no están viendo al ser humano, están viendo al jefe. Pero cuando tú te quitas la mapa del jefe y dices, este puede ser mi papá, y él lo está haciendo no de malo, sino porque a él también le pasó o porque él quiere que todo salga bien, entonces muchos problemas se evitan. Tan simples como hablar lo que no se habla. Entonces, es vernos con compasión y ponerse límites, ¿no? Pero para tú poder tener misericordia, verte con compasión, ver con amor, tienes que tener ese proceso de sanidad. Sanidad, como tú hablas, libertad. Y solamente el ser espiritual es conectar con tu Creador. ¿Tú crees Dios? ¿Qué significa Dios para ti? Bueno, para mí Dios está aquí y en todas las cosas, en mí, dentro de mí más que todo, y dentro de cada uno de los seres humanos. Yo no creo en un Dios que está en la iglesia, que está crucificado, que está juzgándonos, sino en un Dios que es omnipresente, vivo, y que nosotros podemos ser la viva representación de Él cuando vivimos desde ahí y no desde la mente. Ese es el Dios que yo creo. Y claro, creo y vivo y soy parte de su creación. Qué bello. Así lo veo yo. Pero en este caminar, y los que te seguimos, nos hemos emocionado mucho últimamente. Mateo es un nombre, para mucha gente Mateo es un nombre común, en hebreo significa un regalo de Dios. ¿Qué significa para ti el nombre de Mateo? Eso mismo, un regalo de Dios y de la existencia para mí. Mateo vino a mostrarnos a nosotros que todo es posible. ¿Estaban listos? ¿Lo estaban buscando? ¿Fue una sorpresa? No, ya lo estábamos buscando, pero como todo, yo creía que iba a ser más fácil. Y tuvimos unas pruebas para que al final llegara. Pero todo es un camino, todo pasa cuando tiene que pasar. Y de todo se saca un aprendizaje. Así que para mí es literalmente un regalo de Dios. ¿Están preparándose en ese proceso? Ay, sí, preparándonos, pero primíparo 100%. Nosotros por muchos años no hablábamos del tema, no lo veíamos, porque justamente estábamos muy enfocados en ese proceso mental, ¿no? De lograr tener la clínica, viajar, cumplir todos esos sueños que bueno, qué lindo que los vivimos porque es lo que nos puso hoy aquí, pero no teníamos como dentro de nuestra energía el mapa de la paternidad. O sea, honestamente. Mi familia. No, nosotros ambos somos dos personas muy libres, justamente, y le teníamos mucho miedo inconsciente a coartar la libertad con un hijo, pero justamente era porque no habíamos entendido este concepto de que pues la libertad está en la mente y si tú lo entiendes, ni un hijo ni nadie puede coartar tu libertad, pero había que entender ese tema, sanar muchas cosas, y ahí es donde yo veo que Mateo es más un regalo de Dios, porque para mí llegó en el mejor momento, con una Laura mucho más sana, mucho más madura, mucho más consciente. Tal vez 10 años atrás
No sabría cómo sería la historia, aunque seguro sería exactamente lo que yo hubiera tenido que vivir. Pero nada, estoy feliz. Creo que los hijos son grandes maestros y dentro de lo que cabe, lista para recibir, aunque uno nunca está listo. Aprendiendo poquito a poquito y de mi propia intuición, porque hay tanta información por ahí de la maternidad que yo creo que... Ay, sí. Debe haber escuelas para padres. Ay, sí. En potencia. Pero yo creo que también uno tiene que conectarse con la intuición, ¿no? Porque la maternidad para cada quien la vive muy diferente. Yo tengo amigas que aman ser mamás y son felices y otras que viven frustradas. Entonces, yo no quiero llevarme de nadie, sino como que vamos a ver qué me pasa a mí y vivirlo con conciencia. Eso es lo más importante. Tú sabes que la sociedad a menudo establece estándares, así mismo, de cómo debe ser una mamá. No hay un parámetro absoluto ni perfecto y ni tampoco exitoso. Todas las madres somos perfectamente imperfectas. Recientemente, tú que lideras con esos estándares y de cómo vivir en libertad, hubo un caso, de pronto no sabes, de la famosa ballerina farm mother, que en las redes, bueno, no. una mujer que tuvo 8 hijos, era bailarina, sacrificó su vida. Y las sociedades, como tú dices, nos autoimponen códigos. ¿Tú crees que en este caminar, ya que tú has recorrido y te has aprendido a aceptar y a conocer inclusive aquellas cosas cuáles son esas recomendaciones que tú nos darías y puedes compartir, que lo haces diariamente en tus redes, de esas cosas que la sociedad nos autoimpone y que deberíamos desechar? Especialmente ahora que vas a ser mamá y que tú has visto, bueno, las madres tienen que estar... te pongo por un ejemplo, amamantar es obligatorio. Hay muchas madres que se sienten menos porque no amamantan o no tienen la capacidad. Mira, yo en este proceso de liberarme de las jaulas mentales, porque así lo veo. De hecho, tengo una próxima conferencia en Days to Shine que se va a llamar Hackea tu mente y libera tu alma. Y ese es justamente un gran resumen de lo que yo he tratado de hacer con mi vida. Y es que en ese camino de liberarse o de hackear la mente, al final tú te pones a pensar, Lara, y nada está bien y nada está mal. O sea, ¿quién dijo al final que algo está bien o mal? ¿La religión, la ética, algún tipo de sociedad? El hombre. Y ese hombre salió, y esos estándares, esas etiquetas, esas catalogaciones salieron de la mente de alguien que no sabemos cómo estaba de sana, que no sabemos cómo creció. Entonces, ¿qué para mí es lo que está bien? Lo que me dé paz, lo que se sienta cómodo, lo que al final de la noche yo no tenga un rodeo mental marrullándome, sino que yo me acueste tranquila. Entonces, al final, si tengo que resumir ese consejo para las mujeres o los seres humanos que hoy en día estamos viviendo en esta nueva era tan diferente, tan presionada, tan llena de información, de estándares, de etiquetas, decide todo lo que te dé paz. Porque las cosas que no dan paz dan estrés, dan miedo, dan dolor de cabeza, dan susto, dan dolor de estómago. No hay nada más sabio que el cuerpo. Entonces, ¿por qué seguimos tomando decisiones, cerrando negocios, saliendo con personas, haciendo cosas que no nos dan paz? Nadie más sabio que tú. Entonces, lo que a Lara le da paz, amén, bravo, esa es tu vida. Lo que a Laura le da paz, ahora, que no le hagas daño a nadie. O sea que en tu formación, ahora que te estás preparando como madre, vas a aprovechar ese conocimiento para ser la mejor madre. Yo voy a hacer lo que me dé paz. Si para mí me da paz amamantar, pues ahí estaré. Si no, no sé, la historia será diferente. Porque si me llevo de los libros, de las experiencias, del qué dirán, del otro, lo único que voy a hacer es que voy a sufrir y me voy a crear otra vez la jaula mental que no me permite ser feliz. Entonces, literal, la decisión en el día es, ¿esto me da paz o no me da paz? Y ya. De ahí en adelante uno sabe. Porque ¿qué me importa lo que piense el otro? ¿Qué me importa quedar bien? Ya estuve ahí, me dolió. Ya estuve ahí, no me sirvió. Entonces, al final es eso, es tú estar tranquilo con tu corazón. O sea que cuando te ves ahora en el espejo, Laura, ¿te sientes satisfecha con lo que ves? Bastante. Después de muchos años puedo decir que bastante. Yo diría que... ¿Te gusta lo que ves? Me encanta, me fascina. Pero creo que ya también trato de trascender el físico, sino que trasciendo mi tranquilidad. Y cuando no me gusta, porque hay días que no te gusta, es porque hay algo por ahí que me está doliendo, hay una tristeza, hay un recuerdo. Entonces ya no lo juzgo, no me pongo a ver, ay,
yo sí estoy fea, hoy tengo celulitis, estoy inflamada, que es lo que solemos hacer las mujeres. Día a día de todo. Sino que ya te miras con compasión y dices, eso es que hoy estoy hormonal, eso es que hoy estoy fastidiosa, sobre todo ahora en este proceso que me he autoobservado mucho. Yo siempre soy muy animada, pero hay días que el primer trimestre me dio duro emocionalmente, las hormonas. Y yo decía, espérate, esta no soy yo. Eso es algo que debo tener por ahí disparado. Y a veces uno lo siente, pero lo que hago es que ahora eso no domina mi vida, ni salgo a arremeter contra otros por eso, sino dejo que el día pase, el día siguiente será mejor. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo creo que ese es el mejor maquillaje o el mejor tener el corazón, como tú dices, sano. Y para terminar, Laura, porque el tiempo es cortito. Dios mío, vuela. Sí, vuela. ¿Qué mensaje te gustaría que los que nos oyen aquí en Speak Differently, que tú hablas totalmente diferente, se quedaran? Bueno, mi mayor mensaje es que nos conectemos con la esencia. Dejemos ya de vivir bajo los estándares, bajo las etiquetas, bajo el qué dirán, bajo el toca hacer, y que cada ser humano se conecte con su corazón, con su esencia, con lo que verdaderamente le hace feliz. A veces nos dejamos llevar por lo que vemos, pero hay mucho más allá de lo que vemos. Detrás de estas dos mujeres sentadas hay dos almas, hay dos historias, hay dos heridas, hay muchas otras cosas que podemos ver, y cuando uno empieza a ver el mundo con esos ojos, entonces es más feliz, es más compasivo, es más tranquilo. Vivir desde la esencia, yo creo que es el mensaje que todos los líderes hoy en día tenemos que vivir. Ser real. Gracias, Laura. Gracias, Lara. Mostrar ese lado tan hermoso y tan hermosa que eres, más allá de, no solamente en lo físico, sino también a nivel espiritual. Eres una persona muy hermosa. Gracias por invitarme, tú también, y qué alegría haber tenido este espacio juntas. Gracias, amigos. Llegamos a otro final y a otra entrega de Speak Different. Una conversación maravillosa con Laura Hurtado. Tienen que disfrutar, van a disfrutar muchísimo porque ella ha compartido desde su experiencia vivida muchas lecciones valiosísimas. Gracias por el favor de su sintonía, gracias por darnos la oportunidad de conectar en este viaje de expresiones y palabras. Les deseamos que la palabra de verdad, llena de gracia y de valor, los guíe e ilumine cada día de su vida. Nos vemos en la próxima. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular, 60 años siendo el banco de las ideas.